Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este 18 de marzo del año 2024, en medio de un puente vacacional, un puente de descanso, del cual necesariamente tenemos que hablar, tenemos que abrir. Ya es más del mediodía y hay noticias. 18 de marzo. La expropiación petrolera es una de las grandes mentiras de la Secretaría de Educación Pública SEP, es una de las grandes mentiras de los gobiernos emanados de la criminal Revolución Mexicana. Lázaro Cárdenas del Río, padre del corrupto fundador del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, el partido que creó al peor presidente de la historia de México, López Obrador, pues Lázaro Cárdenas del Río era como comunista, era un revolucionario, era un masón. Y nunca nunca recuperó, digámoslo así, el control del petróleo mexicano, sino que muy por el contrario, Lázaro Cárdenas del Río, quien abiertamente decía ser comunista, era íntimo amigo del masón y racista, embajador de los Estados Unidos en México, Josephus Daniels. Josephus Daniels, que era el embajador de Franklin Delano Roosevelt, probablemente el peor presidente de la historia de los Estados Unidos, además un acérrimo enemigo del cristianismo porque era comunista. Pues Lázaro Cárdenas del Río, junto con estos personajes, pactó entregar el control absoluto del petróleo mexicano a los Estados Unidos de Norteamérica. La mentira de la expropiación petrolera se da en el contexto de evitar que se pudiera vender petróleo a las potencias del eje, a los gobiernos de Alemania, de Italia y Japón en la guerra contra Estados Unidos. Entonces, pues con estos planes bélicos es que se hace la supuesta expropiación petrolera para tener el control del petróleo, pero siempre bajo el control y supervisión de los Estados Unidos de Norteamérica. Bajo el pretexto de que los mexicanos somos tontos y atrasados tecnológicamente, Lázaro Cárdenas del Río reconoce que es necesario que todas las empresas, todas las petroleras, únicamente las estadounidenses, ya no las británicas, ya no las alemanas, ya no las holandesas, tengan el control del petróleo de México. Hasta la fecha, con el gobierno corrupto de López Obrador es así. Todas las operaciones importantes de Pemex Extracción las hacen trabajadores extranjeros de estas petroleras como Halliburton o Baker Hughes, que si recordamos Baker Hughes son los que le dieron esposa al hijo de López Obrador, al panzón José Ramón López Beltrán, y también es esta señora que se llama Caroline Adams, ¿no? Y también le dieron una mansión en Houston, Texas, que tuvo que abandonar por el temor de que se les estuviera investigando por narcotráfico y que pudieran detenerlo. Así fue que José Ramón López Beltrán huyó a México, donde se siente más protegido. Ya saben que también López Obrador no quiere viajar a los Estados Unidos por temor a que lo arresten. Dijo que no lo tratan con respeto en la Cumbre de las Américas y que por eso no va a ir. Que él se siente mejor aquí en México, claro, en un narcoestado donde aparentemente no pueden detenerlo. Vamos a iniciar entonces con otras noticias. Hay noticias muy importantes en este bloque que sin lugar a dudas va a dar mucho de qué hablar, porque vamos a hablar de la mansión que tiene Rocío Nale en Veracruz, que vale más de 40 millones de pesos. ¿Quién tiene una casa de 40 millones de pesos, pero que además está custodiada por unos hombres armados, por unos escoltas fuertemente armados que, bueno, nadie tiene en nuestro país? Dice que es por temporada electoral nada más. Exhiben contratos de Claudia Sheinbaum, del gobierno de la Ciudad de México de Claudia Sheinbaum Pardo. Gastó más de 120 millones de pesos en los supuestos eventos gratuitos. ¿Recuerdan esa música de narcos de Rosalía, de grupo LGBT Firme? Pues no eran gratuitos como se nos quiso hacer creer. Claudia Sheinbaum despilfarró 120 millones de pesos en traer cantantes que se caracterizan por su vulgaridad, por ser porno o por ser del narcotráfico, hacer apología de grupos criminales.
Sí, ya sabíamos que Claudia Sheinbaum nos había mentido. Esta información con contratos firmados y detallados los ha filtrado Libro Negro y José Díaz a través de su cuenta de X. Exhiben los contratos millonarios con los cuales Claudia Sheinbaum mintió al pueblo de México diciendo que estos conciertos eran gratuitos, que los cantantes no estaban cobrando absolutamente nada y que era en beneficio del pueblo. En beneficio del pueblo traes una cantante que dice hazme hentai. Para quienes no lo sepan, el hentai es el porno, es la pornografía en anime. Esa clase de mensajes basura es lo que canta Rosalía, que ahora está muy cercana a la pro abuso infantil Björk, ¿no? Y también están estos de Grupo Firme, que es otro grupo de resentidos que están muy enojados con la NFL porque los abuchearon. Bueno, esa historia ustedes ya la conocen. Eso es lo que llevó Claudia Sheinbaum como eventos culturales, ¿no? Sí, de altísima cultura, al Zócalo de la Ciudad de México. Total, al pueblo de México, pues pura música de narcos, pura porno acústica, para seguir degradando el género humano. Por supuesto, en eso es experta Claudia Sheinbaum y todos los izquierdistas y demagogos populistas. Vamos con otra nota, y es que esta es lamentable. Me tengo que poner un poco más serio. Les invito a que nos pongamos un poco más serios porque ni siquiera vale el sarcasmo en esto. El blog del narco exhibe un horrible video en que una mujer fue secuestrada por el cártel Santa Rosa. Esto fue en Celaya. Y bueno, pues la tienen completamente agredida, golpeada, se puede ver en el video, desnuda, en medio de la noche, abusan de ella terriblemente, y después la interrogan para decirle ¿por qué te hicimos esto? Y ella responde que porque ellos pensaron que tenía cercanía con los policías, con los municipales, dice. Se refiere a los policías municipales. Estos sujetos la siguen pues torturando, la siguen interrogando y dice, ¿por qué tu casa está llena de policías, de los municipales? Ella les explica que uno de ellos quería andar con ella, quería tener una relación con ella. Entonces ella no es de ninguna forma ningún halcón del gobierno, pero los narcotraficantes, por el simple hecho de ver policías o un policía cerca de ella, piensan que es una especie de espía o denunciante y la golpean, la torturan y exhiben estos contenidos para amenazar a la población en general para que no denuncien lo que está ocurriendo. Esto pasa en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esto pasa de las situaciones que niega Claudia Sheinbaum, la narcocandidata, podemos decirlo porque te patrocina Claudia Sheinbaum, te patrocina el Cártel del Golfo. La narcocandidata, que sigue negando la situación de violencia que existe en nuestro país, un día sí y al otro también. Vamos con otra nota, asesinan a un militar en retiro. Se trata de el mayor Carlos Ventura Hernández, quien fue privado de la vida en Acapulco, Guerrero, municipio o ciudad y estado gobernados por Morena, también gobernados por Morena. Fue privado de la vida el mayor Carlos Ventura Hernández en el poblado del Arenal. Los asesinos, no conformes con privarlo de la vida, se llevaron también su cadáver. La familia exige que pues se encuentren el cadáver de su familiar, que los criminales lo entreguen. También otros hechos de violencia se registraron. Asesinan al director de la policía en el municipio de Oaxaca, gobernado también por Morena. Fue privado de la vida el señor Gerardo Robles, esto en el municipio de Santo Domingo, Petapa. Él se desempeñaba como director de la policía de Oaxaca, una policía obviamente rebasada por la presencia de grupos criminales de la droga. Tragedia en Pátzcuaro. Pátzcuaro, Michoacán, gobernado por Morena.
Asesinan a la comisaria regional de Guardia Civil de nombre Cristel García Hurtado. También asesinaron a sus escoltas. En una carretera, la camioneta se desintegró en llamas debido al poder del fuego con que abrieron contra ella, con que la atacaron. La camioneta únicamente quedaron las llantas en medio de las llamas. Esto ocurre en el gobierno de López Obrador, que dice que la gente está feliz, o ocurre en medio de la campaña de Claudia Sheinbaum, que dice que esta clase de situaciones son aisladas, que son únicamente algunas partes de México. Y como son algunas partes de México, pues esos mexicanos que se jodan, que se mueran, que desaparezcan. Eso es lo que podemos razonar de las palabras tan hirientes, tan crueles, tan antihumanistas de Claudia Sheinbaum. Falleció el productor de televisión muy reconocido Nicandro Díaz a sus 60 años de edad, por sufrir complicaciones tras un accidente de moto, presuntamente una moto acuática. Hizo muchas telenovelas para Televisa muy recordadas como Carita de Ángel, Vivan los Niños, Soy tu dueña con Lucero. Pues esto ocurrió así, lamentablemente los accidentes son así. Nicandro Díaz ha fallecido, que en paz, mejor dicho, que en gloria de Dios se encuentre. La madre buscadora, la activista por los derechos humanos Ceci Flores, se manifiesta a las afueras del Palacio Nacional. Quiere entregarle a López Obrador, quien se ha negado a reunirse con las madres buscadoras, al presidente López Obrador quiere entregarle un símbolo de las fosas clandestinas que hay en su gobierno, una pala. Esta pala quiere dársela a Ceci Flores a López Obrador para que sea López Obrador quien se encargue de hacer la búsqueda, investigación e identificación de cadáveres en descomposición de personas asesinadas por los grupos criminales de la droga, a los cuales él dice abrazos, no balazos. Mientras tanto, Andrés Manuel López Obrador no le recibe, se encierra bien en su palacio, da su conferencia demagógica, que no dice nada importante ni asuntos del gobierno, y oculta los crímenes del narcotráfico en este desastre que llama su gobierno. Mejor el rey de España, como destacó Xóchitl Gálvez, mejor el rey de España. Recibe a las madres buscadoras y les da el reconocimiento que merecen. Ceci Flores, recordarán en algún programa anterior, les comenté que se había enfermado precisamente por tener tanto contacto con las bacterias, con los gases que generan los cuerpos en descomposición. Tuvo que ausentarse de una conferencia en Yucatán porque sus pulmones se contaminaron de la putrefacción de estos cuerpos de las víctimas del crimen organizado. En internacionales, y tiene que ver con asuntos de radioactividad, de sustancias relacionadas con energía nuclear. Alerta Japón por un gato negro que es radioactivo. Cayó en un contenedor que tenía cromo hexavalente. Esta sustancia es cancerígena. Le piden a las personas que no se acerquen al gato. Esto ocurrió en una fábrica de acero. En redes sociales, los memes se burlan horriblemente de la participación del judío Salomón Chertorivsky en el debate chilango, en el debate para ser jefe de gobierno de la Ciudad de México. Hay memes, por ejemplo, de los niños que tienen, de 3 niños que tienen controles para una consola y el niño más pequeño le daban el control que no estaba conectado y pensaba que estaba jugando. Tú no juegas, el control está desconectado de la consola. Y también hay otros en los que ponen a Salomón Chertorivsky como un personaje de Malcolm, el del medio, el hermano más pequeño, incitando a que Clara Brugada ataque más a Santiago Taboada. Esto porque los naranjas, lo mismo que a nivel federal, allí en la Ciudad de México, Salomón Chertorivsky está a favor de Clara Brugada. Se dedicó todo el debate a atacar a Santiago Taboada, quien sin lugar a dudas tuvo la mejor participación en el debate, pues fue el único que no se equivocó y exhibió la corrupción y criminalidad del partido Morena, que tiene
25 años destruyendo y saqueando el servicio de transporte colectivo Metro, solo por ponerles un ejemplo. 25 años de López Obrador han hundido en la miseria, en un atraso terrible a la Ciudad de México. Parece más bien una zona, pues dijera, la Ciudad de México parece ya incluso pues un conjunto de pueblos olvidados, ¿eh? Está cayendo mucho en decadencia. Es evidente que no está funcionando bien los gobiernos de Morena desde hace 25 años. Marcelo Ebrard no ha retirado la denuncia por corrupción en contra de la campaña de Claudia Sheinbaum por moches, por extorsiones en la Secretaría del Bienestar. Marcelo Ebrard no ha retirado la denuncia ante la comisión del INE, y esto pese a decir que apoya a Claudia Sheinbaum. Esto lo ha destacado pues el medio de comunicación Código Magenta, a quien le debemos pues la importantísima investigación en que se exhibe con videos a miembros del Cártel del Golfo amenazando personas que llaman a votar por Claudia Sheinbaum. También tenemos videos de la columna armada, ¿verdad? Videos de la columna armada de allá de Tamaulipas exigiendo votar por el narcogobernador Américo Villarreal, que por cierto, hoy también está envuelto en otro escándalo Tamaulipas, porque secuestraron a una ciudadana rusa y el representante, Jorge Cuellar, el vocero de Américo Villarreal de Morena, pues comete el error de decir que quiere que también se sepa lo bueno. O sea, ¿un secuestro es algo bueno? El domingo fue 17 de marzo y es una fecha en que se celebra al santo patrono San Patricio, santo patrono de Irlanda, una isla católica, una isla británica. Nos hace recordar mundialmente a los irlandeses que se encuentran dispersos por el mundo a causa del odio, de persecuciones. Ellos tuvieron que huir muchas veces de su país y de varios lugares, perseguidos por la masonería, perseguidos por los herejes protestantes o por tiranos británicos contra el catolicismo. Una de las cosas que más destaca sobre los irlandeses es que ellos, siendo blancos, y verdaderamente que son blancos y pelirrojos, yo he conocido algunos, pues tienen la característica de sufrir discriminación, sufrieron durante muchos años discriminación y fueron víctimas de esclavitud. Ahora que los verificadores supuestamente de hechos siguen afirmando que eso no es esclavitud. O sea, tú trabajas y no te pagan, es esclavitud, ¿eh? Esa es la definición de esclavitud. Estar obligado a trabajar para alguien y sin recibir un pago, eso señores, es esclavitud. No sé si se les olvida. Pero bueno, ya saben que la gente de George Soros, la gente de la extrema izquierda, o esos que se ostentan ahora como la nueva izquierda, no sé, constantemente dicen que pues en su lógica, en su forma de ver el mundo, en su cliché, sí, porque hacen un cliché de todo, únicamente las personas de color han sido esclavos, únicamente las personas de color han sufrido, los judíos son los únicos que han sufrido persecuciones, exterminios, lo cual es una completa falsedad. Los ejecutores de los genocidios que ocurría, por ejemplo, en la Unión Soviética, los dirigentes eran judíos, como Yagoda, como Henryk Yagoda, toda la clase dirigente de la Unión Soviética que asesinaron a más de 53 millones de personas eran precisamente del pueblo judío. Otra de las cosas es que los judíos venían como esclavos a los negros, sus barcos, sus navieras iban por ellos para esclavizarlos. Y otra de las cosas que no les gusta contar y que forma parte de su historia es que ellos eran los comerciantes de esclavos y también esclavizaban europeos y los vendían como esclavos a los pueblos árabes, a los pueblos semitas, a los pueblos de Oriente, a los pueblos islámicos, quienes les amputaban el pene a los hombres para convertirlos en eunucos. Toda esta esclavitud, todos estos crímenes cometidos por quienes supuestamente, por su color de piel, lo cual es lo más absurdo que se ha dicho en el mundo, serían opresores natos. Serían opresores natos los irlandeses simplemente por medir más de un 1,80 de estatura y ser blancos pelirrojos o rubios. Es una de las cosas más impactantes que estamos presenciando, la criminalización de un grupo étnico, en particular los pelirrojos, no sé por qué, pues en el mundo.
en el mundo por estas mafias de correctores políticos y pseudo promotores de derechos humanos. Vamos entonces a continuar con otras notas. Sí, simplemente también destacar que Irlanda tiene 5 millones de habitantes, más de 5 millones de habitantes, y que en el mundo hay más de 70 millones de personas con origen irlandés. 70 millones de personas con origen irlandés. Bueno, pues también otra cosa que podemos comentar es que la extrema izquierda se ha tratado de apropiar del color verde, el color de San Patricio. Ahora como que intentan volverlo una bandera política de la muerte, como es el aborto, y también han pretendido robarse el verde para promover su agenda de hambruna, que la quieren disfrazar de ecologismo. Ustedes me entienden, en otros contenidos no le puedo dedicar más tiempo, pero Dios bendiga al pueblo de Irlanda, porque también hay una historia aquí en México del batallón de San Patricio que luchó contra las fuerzas opresoras de Estados Unidos por nuestra libertad. Vamos con otra nota. Vocero de seguridad de Morena, Tamaulipas, Jorge Cuéllar, dice que no sabe, o sea, un funcionario inútil es no sé. Eso es lo primero que te dice un funcionario inútil, corrupto o hipócrita. Dice que no sabe si pagaron el rescate de la mujer rusa que fue secuestrada en Tamaulipas. Esta señora de nombre María, ahorita les digo María qué. Bueno, este señor Jorge Cuéllar dice que no sabe si le pagaron, si tuvieron que pagar, porque hay medios rusos que están diciendo que sí, que en efecto tuvieron que pagar el rescate de María Rigovich. Mientras que otros en México pues dicen que no saben. Jorge Cuéllar, que es el vocero del gobierno morenista de Tamaulipas, indicó que no sabe si pagaron el rescate o que si fue liberada por los criminales simplemente por la presión que se ejerció mediáticamente o internacionalmente. Lo que sí sabe es que no hay detenidos. Asimismo, se dijo ignorante sobre los reportes que empiezan a circular en Europa que nos indican que más de 30 europeos han sido secuestrados en Tamaulipas. También dijo que no sabía nada de eso. No sabe de lo que no le gusta saber. La última vez, precisamente en Tamaulipas, 32 migrantes centroamericanos fueron secuestrados en un autobús y tuvieron que pagar miles de dólares para ser liberados. El gobierno de Morena, que opera corrupto, ahí precisamente en Tamaulipas, acusado por líderes de la Iglesia Católica de ser cómplices en el secuestro, dijo que no hay detenidos. Los secuestradores siguen libres. Y la mentira favorita de los gobiernos morenistas para decir que todo está bien es que no hay detenidos porque se priorizó la vida de las víctimas. A ver, pagaron una extorsión para ser liberados. No se priorizó nada de la vida de las víctimas. Es una vil mentira. Se priorizó. ¿Cómo no se priorizó? ¿Y qué, no se puede priorizar la vida de las víctimas y a la vez detener a los criminales? ¿No sería priorizar la vida de las víctimas detener precisamente a esos criminales? Yo creo que sí, ¿no? Es de sentido común. Vamos con nuestra siguiente nota. Medios comerciales intentan posicionar a Salomón Chertorivsky, quien fue completamente ignorado todo el debate chilango entre Santiago Taboada y Clara Brugada. La verdad, ellos fueron los que dieron el debate. En todo el debate, Salomón Chertorivsky, siguiendo la doctrina de su partido corrupto Movimiento Naranja, se dedicó a hacer segunda a Clara Brugada en los ataques contra el panista Santiago Taboada. Y bueno, lo que se dice en todos los medios de comunicación, en todas las redes sociales, es que es prácticamente seguro que Morena perderá el control de la Ciudad de México tras 25 años de dejarla hecha un basurero. Verdaderamente que desaparecieron todas las cosas que alguna vez tuvieron representatividad de una ciudad de progreso, no progresista, una ciudad de progreso. Criminales liberaron a la ciudadana rusa María Rigovich, quien fue secuestrada en Tamaulipas, gobernado por Morena.
La embajada rusa dio una respuesta tibia, sin embargo estuvo documentando toda la situación. Me pregunto yo, si la periodista, la afamada propagandista de Vladimir Putin, Inna Afinogenova, ahora sí reconocerá que hay violencia, que hay secuestros, que hay criminalidad en nuestro país. O seguirá haciendo propaganda de odio contra Xóchitl Gálvez por motivos clasistas. Comando armado ataca camioneta de la síndica Raquel López, donde viajaban simpatizantes de Movimiento Ciudadano, esto en Sonoita. Sí, creo que se dice así, ¿no? Sonoita. Muere uno lamentablemente y 4 se reportan gravemente heridos. No mejora la situación y no vemos las elecciones pacíficas, ni la gente feliz, como dijo el presidente López Obrador. Santiago Taboada del Partido Acción Nacional ganó contundentemente el debate. No se equivocó en ninguna ocasión, cuidó bien sus tiempos. Exhibió que Clara Brugada de Morena no vive en Iztapalapa, sino en la Benito Juárez, donde gobierna Santiago Taboada. Es dueña de un edificio costoso y además, pues Santiago Taboada habló de mafias de constructoras, como una tal Keops, con la cual está relacionada Clara Brugada. Asimismo, afirmó, como ya hemos documentado también en este espacio, que mafias controlan los pozos de agua de Iztapalapa y de Tlalpan, 2 lugares gobernados por Morena, alcaldías gobernadas por Morena. Denunció que Clara Brugada y Martí Batres intentaron utilizar a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en su contra para sabotear su candidatura, pero que como no pudieron probarle nada, estaba ahí debatiendo con Clara Brugada. Sin lugar a dudas, el mejor es Santiago Taboada. Claro que aparecerán varias encuestas de propaganda y desinformación. No somos estúpidos para creer cosas que nosotros estamos viendo, ¿no? O sea, si te van a venir a decir, hicimos una encuesta para determinar que este color es rojo cuando es azul, tú te das cuenta que, pues, hay que creerle más, ¿no? Hay que creerle más a lo que sabemos, a lo que estamos viendo con nuestros ojos, a las mentiras que puede decir gentuza o gente que no tiene ningún conocimiento en la materia o personas que sencillamente les pagan para responder lo que quiere escuchar el partido Morena, que son las encuestadoras. Esos son las encuestadoras. Más de 13,000 niños murieron en Gaza por ataques del Estado de Israel bajo pretexto de aniquilar, erradicar el grupo terrorista Hamás. Esto lo reporta la UNICEF. Por tanto, aquí hay muchos culpables, ¿no? Yo responsabilizo a Pablo Iglesias, líder del partido Podemos, que es un aliado del grupo terrorista Hamás. Yo lo responsabilizo a él, responsabilizo a López Obrador, responsabilizo a Inna Afinogenova del genocidio que está ocurriendo en Gaza. Porque precisamente por apoyar a grupos terroristas, como Hamás, Israel tiene el pretexto favorito para ejecutar un genocidio en esa región. Todos aquellos que se ponen del lado de uno de los criminales, sea Israel o sea el Hamás, está fomentando la muerte de estos 13,000 niños. Sequía pone en peligro a 20 millones de mexicanos, advierte la Iglesia Católica. Esta información la recogió el periódico El Sol de México, citando el semanario Desde la Fe, que bueno, pues documenta que en efecto hay un problema de sequía en nuestro país con temperaturas muy elevadas. Mientras tanto, pues representantes del partido Morena como Clara Brugada niegan que exista una sequía, porque ya sabemos que sus compromisos son con los criminales que tienen tomados los pozos, por ejemplo de Iztapalapa. Futbolista chileno Javier Altamirano cayó y se convulsionó, lo cual generó pues la atención de muchas personas. Se reportó como estable. Criminales atacaron la Fiscalía del Estado de Chiapas, otro estado gobernado por Morena. Asesinaron a un policía y a su hermano. Hay heridos, además de daños materiales. Esta información la compartió el periódico Infobae. Al menos 3 mexicanos murieron luchando contra Rusia, contra las tropas de Putin, esto como parte de los ejércitos aliados a Ucrania. Esta información también la ha compartido TV Azteca y también Infobae. Por cierto, que TV Azteca, qué polémica tuvo el fin de semana. Si no lo saben, escuchen el programa precisamente del día sábado.
Encuesta de México Elige. Ahora sí nos comunica un dato muy importante. El 85% de los mexicanos creen firmemente que Andrés Manuel López Obrador recibió dinero del cártel de Sinaloa y del cártel Los Zetas para sus campañas electorales. Esto tras la investigación de ProPública y DW de Anabel Hernández. Se incrementó el uso del cash, el dinero en efectivo que no es fiscalizable. Hay familias que anormalmente están recibiendo más de $1,000 en envíos desde los Estados Unidos. Esto lo hizo constar el importante politólogo Mauricio Merino, sobre que hay evidente lavado de dinero del narcotráfico en México a través de las remesas y a través de la utilización del dinero en efectivo. Recuérdese que con el régimen de López Obrador ha aumentado mucho la masa monetaria, que precisamente sirve al crimen organizado. Este incremento anormal de la masa monetaria del dinero en efectivo también puede ser una de las razones por las cuales comienza a aumentar la inflación en el régimen de López Obrador, tanto así que en el año 2025 es definitivo por parte de Banjico que desaparece el billete de 20 pesos. Un signo inconfundible de inflación. ¿Por qué? Porque se necesita el dinero en efectivo para el rey del cash, que es López Obrador, como lo dice su libro la señora Elena Chávez, la periodista Elena Chávez. Se necesita el dinero para lavar y mover dinero de los grupos criminales de la droga sin ser detectados por el sistema bancario nacional, por la UIF, que se hace tonta porque está bajo el control también del narco Morena, y sin el control del SAT, que también está bajo el control de el narcopartido Morena. Exhiben que exsecretaria de Energía de Andrés Manuel López Obrador, Rocío Nale, tiene una mansión valuada en más de 40 millones de pesos en Veracruz. Por temores de Rocío Nale, está custodiada por fuerte operativo de hombres armados, privilegios que no tenemos los ciudadanos comunes. Está precisamente ubicada en el costoso fraccionamiento El Dorado. Dicen que después de que Rocío Nale recorriera muchas de las zonas residenciales de Veracruz, se le hizo poca cosa, se le hizo como para plebeyos, ¿no? Las zonas residenciales de Veracruz, hasta que llegó al Dorado y dijo, esto es más o menos digno de mi categoría. No sé a juicio de qué, ¿verdad? Pero eligió El Dorado. Se considera que El Dorado es el fraccionamiento más caro de todo Veracruz. Bueno, yo no sé, a lo mejor Rocío Nale no tiene buen gusto, pero pues seleccionó precisamente el fraccionamiento El Dorado porque dijo, ha de ser bueno porque es el más costoso. Denunciada, todo esto es producto de la denuncia del civilista Arturo Castañé. Los ciudadanos se quejan de los lujos y de las camionetas blindadas de Rocío Nale. Esta información la encuentran en el periódico Notiver. Notiver, que supongo que significa Noticias de Veracruz. Notiver ha hecho constar precisamente los lujos de Rocío Nale. ¿Se acuerdan que Rocío Nale le gustaba mucho insultar a los críticos de el aeropuerto de Zumpango, que no sirve? Le gustaba mucho insultar con que váyase a la Tapo, así súper clasista. Bueno, pues ahí está, porque ella se siente como una aristócrata, se siente como una persona de mucho dinero y de mucha cultura, Rocío Nale. Claro que su cara, su cuerpo y su forma de vestir no lo va a ejemplificar, pero ella tiene mucho dinero y hace el esfuerzo de codearse con personas de ese estatus, ¿no? Seguramente estuvo ahí con los reyes de Suecia, con los reyes masones de Suecia, que no quisieron subirse al Tren Maya porque representaría un escándalo en su país. Pues es con el tipo de personas que quiere codearse Rocío Nale, y por eso se compró una mansión valuada en más de 40 millones de pesos en Veracruz. No sé si los que tengan mansiones se les hace mucho, se les hace poco 40 millones de pesos. Yo lo que sé es que como que no cuadra el ingreso que tiene Rocío Nale con las propiedades que tiene. Eso sí me queda perfectamente claro. Porque no se le conoce que sea una empresaria adinerada, exitosa. Lo que sí se conoce es que dio contratos corruptos a una empresa llamada Proyecto Industrial para comprar supuestos extintores a sobrecosto, pero a un sobrecosto bárbaro, para la refinería de Dos Bocas, Tabasco. Eso sí lo sabemos de Rocío Nale. Sabemos que eso se le llama como robar, ¿no? Muy probablemente. Y además la señora quiere ser gobernadora del estado de Veracruz.
por si quedaba alguna duda, también hay que destacarlo. Falleció el actor mexicano Humberto Espinosa, reconocido por el personaje del eco loco, o sea, un ecologista loco que dice que no se baña, un hippie, para no contaminar. Era el personaje antagónico del programa de televisión Odisea Burbujas, cuya última emisión se transmitió en 1984. Sin embargo, todas las generaciones posteriores lo conocemos. Sin lugar a dudas, lo conocemos o lo conocimos. Es muy interesante hablar de ese programa porque otro de los actores que interpretaba una de las botargas, en paz descanse Humberto Espinosa, pero había otro actor que no duró mucho tiempo, ahorita no me acuerdo de su nombre, pero interpretaba el papel de Pistachón. Posteriormente hizo una serie de videos. Primero se convirtió en una secta herética cristiana, una secta luterana o evangélica o algo así. Se puso a dar conferencias, a vender libros, al parecer. Creo que estaba desaparecido. Y comenzó a decir que dentro de Televisa había sectas satánicas dirigidas por esta señora que ya también falleció, la tigresa, Irma Serrano, que también le entró a la política con el partido de López Obrador, con el PRD, y también mencionaba a Ernesto Alonso, el autor del Maleficio. Dijo que ellos formaban parte de una secta satánica, de una secta luciferina, y que bueno, que ellos lo invitaron a formar parte y que ellos estaban metidos en la política. Este actor de Odisea Burbujas, que fue sustituido por otro, porque era fácil por la botarga, terminó odiando muchísimo a la Iglesia Católica. Y sus ataques contra la Iglesia Católica era decir que era una secta satánica, que el Papa Juan Pablo II era satanista y que ponerse la ceniza. Ustedes vieron el video que hice, ¿no? Un extenso artículo que le dediqué a este personaje. Pues bueno, yo no sé si lo que dice sobre Irma Serrano sea cierto, parece muy creíble. Como les digo, pudiera haber mentiras creíbles, pero definitivamente todo lo que dijo acerca del catolicismo, todo lo que dijo acerca también de algunos políticos, pues es completamente erróneo, porque es relacionar cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Este personaje se encuentra desaparecido y no se sabe por qué. Un día deberíamos dedicar un programa para hablar de Irma Serrano, porque ella en efecto tenía una estatua de Lucifer en su casa y dicen que ahí colgaba, bueno, ella misma lo dijo, que ahí colgaba con los que tenía problemas. Irma Serrano, que fue amante del presidente de México, uno de los buenos presidentes de México, Gustavo Díaz Ordaz, pero previamente estuvo casada con el torero Luis Dominguín, que es el papá del cantante español Miguel Bosé. Entonces, todas estas historias cómo se entrelazan. Ya en un periodo de decadencia, la señora Irma Serrano tuvo la mala suerte de tener contacto con un sujeto repugnante, repulsivo, que es el Pato Zambrano y otros personajes que se colgaron de la polémica de esta señora, ya de avanzada edad, para meterse en Televisa y ser actualmente estos ya señores ya viejones, promotores de la transexualidad. Ahora son los novios o amantes del travesti Wendy Guevara, y todo tiene pues evidentemente una conexión con un satanismo práctico, porque esto es satanismo práctico. No lo podemos decir de otra forma. Todas estas vulgaridades, vergüenzas, pornografía, fornicación, cultos luciferinos. Irma Serrano también hizo muchas películas, al igual que Ernesto Alonso, en que se hace oraciones a Satanás. Pero así oraciones que conocemos, que conozco yo, que se hacían así los pactos, que se hacen así los pactos satánicos. Entonces, si ellos representaban eso en sus películas, puede ser, vaya que puede ser que sí hayan pertenecido a una secta satánica. No sabemos exactamente de qué tipo o de qué características, pero sí que pudieron pertenecer a una secta satánica. Además que, sabiendo esto, los satanistas son muy distintos a lo que la gente se imagina,
no es lo que la gente se imagina. Es mucho peor. Bueno, vamos entonces con nuestra siguiente nota. Reportan secuestro de una maestra de un Cebetis de nombre Abigail García, esto en Actopan, estado de Veracruz, estado gobernado por Morena. La secuestraron cuando viajaba en un taxi y los familiares piden ayuda para lograr su liberación. Por inseguridad en carreteras en México faltan conductores. Esto lo reporta la CANAR, una importante organización de los transportistas. Dice que ni aunque les están ofreciendo entre 30,000 a 40,000 pesos al mes, ni siquiera por esa cifra de dinero, que es un buen ingreso, pues ni siquiera así quieren trabajar de conductores. Muchas personas que antes eran traileros deciden irse mejor a trabajar como ilegales a los Estados Unidos ante el temor de ser secuestrados o asesinados en las carreteras federales en el gobierno de López Obrador. Sin detenidos, impunidad total. Reportaron balacera en Teracuato, en el estado de Michoacán, gobernado por Morena. La autoridad llegó tarde, convenientemente. Lo que encontraron fue camionetas y un arma abandonados. Pero, nuevamente, con los gobiernos de Morena no hay detenidos. Los narcos huyen. Huyen porque se les da el tiempo también para huir. Nuevo error de Claudia Sheinbaum. Una supuesta científica hablando de su fanatismo. Fíjense solamente lo que dijo Claudia Sheinbaum. Aseguró que si Andrés Manuel López Obrador no hubiera ganado las elecciones, hoy habría 3 veces más muertos. A ver, vamos a hacer el cálculo. Con López Obrador tenemos más de 181,000 asesinatos violentos, que obviamente eso supera a cualquier otro gobierno. Cualquier otro gobierno anterior tuvo menos muertos. Si eso lo multiplicamos por 3, serían 543,000 muertos de violencia. Pero hay que recordar también los muertos de la pandemia de AMLO, ¿no? Que fueron, ¿cuánto se dijo? 1,000,000, ¿no? 1,000,000 de mexicanos murieron, supuestamente clasificados como por la gripe con nuevo nombre. Entonces, si tenemos 181,000 por 3, son 543,000. 1,543,000. Pero entonces ese millón se tiene que multiplicar por 3, por lo que dijo Sheinbaum. Entonces serían 3,543,000. No, 3,543,000 muertos si no hubiera ganado la presidencia López Obrador. ¿Y cómo saca esa conclusión Claudia Sheinbaum? O sea, ¿cómo puede hablarnos de eso la científica? Porque la ciencia se basa en hechos, no en el hubiera, no en las ucrónicas, ¿no? Porque igualmente, si vamos a ponernos a hablar del hubiera, pues yo puedo decir que si no hubiera llegado López Obrador, seguramente estarían vivos esos 181,000 mexicanos. Seguramente que estarían vivos porque en la lucha contra el narcotráfico habrían sido ejecutados los criminales que iban a matar más personas posteriormente. Pero claro, para Claudia Sheinbaum, que está pues completamente fuera de foco, completamente descontrolada, porque su campaña no levanta, se tiene que inventar que si no hubiera llegado López Obrador habría 3 veces más muertos. ¿Cómo puedes saber eso? ¿Te crees bruja? ¿Te crees pitoniza? ¿Te crees adivina? ¿Consultaste los caracoles? ¿Eres capaz de leer el té? No sé, algo, pero que lo que sea que me responda, no es la respuesta que puede una científica decir que si no gobernara López Obrador, hoy estarían muchas más personas muertas. Es decir, no estamos mal porque no estamos peor. No estamos mal porque no estamos peor. Esa fue la frase de Claudia Sheinbaum. Vamos a escuchar lo que dijo. Los únicos que han pactado con criminales son ellos, con Calderón. Es conocido, reconocido y archirreconocido que quien pactó con criminales fue Calderón. Una buena parte de los colaboradores de Calderón está trabajando en el frente. Que por cierto se llaman frente porque les da vergüenza decir que son del PAN, por eso. Entonces, quien ha pactado con criminales
Y está demostrado, porque García Luna está preso en Estados Unidos, son ellos. Y es falsa esta idea de que el presidente ha dicho abrazos a los criminales. Esa es una interpretación. A ver, los únicos que han pactado con criminales son ellos, con Calderón. A ver, eso no es lo que dice en el video, pero lo recogieron los medios de comunicación. Claudia Sheinbaum dijo, si no hubiera llegado el presidente López Obrador, las cifras de seguridad serían el triple. Supongo que esa frase tan extraña que dio se refiere al triple de muertos. Y si tú dices, Claudia, que está probado que el presidente Calderón pactó con grupos criminales, ¿por qué no fue López Obrador quien arrestó a Genaro García Luna? ¿Por qué no fue López Obrador quien arrestó, o al menos citó, o al menos detuvo o interrogó al expresidente Felipe Calderón? ¿No será más bien que es pura habladuría, puros chismes y argüendes los que saben crear? Es conocido, reconocido y archivado. No. No sé si lo crea la gente. Seguramente mucha gente podrá creer eso de Calderón. Pero que esté probado judicialmente y que Calderón esté detenido por el hoy mágico gobierno de López Obrador, porque hoy el presidente es López Obrador. ¿No se supone que querían la presidencia para hacer, entre muchas otras cosas fantásticas y fantasiosas, justicia? ¿Por qué no está detenido Calderón? Si ya gobierna el narcopresidente Andrés Manuel López Obrador y ya tiene su narcocandidata Claudia. Pues porque no hay nada. Y porque el presidente López Obrador es un corrupto, mitómano y mentiroso como su candidata. Por eso es que no hay nada. Por eso es que Enrique Peña Nieto no está detenido. Por eso es que Samuel García, que fue archidenunciado por recibir dinero del narco, tampoco está en prisión, porque es amigo del narcopresidente AMLO. Vamos con otras cosas, vamos con otra nota. Claudia Sheinbaum calla ante el crimen organizado, pese a que solicitó la opinión de 17 especialistas universitarios para realizar los foros por la transformación dirigidos por Juan Ramón de la Fuente, los únicos foros a los que ha asistido Sheinbaum. En estos foros que se realizaron a puerta cerrada en un costoso hotel Real del Pedregal, denunciaron pues muchos ciudadanos y sobre todo académicos. Denunciaron ante Claudia Sheinbaum que no pueden realizar investigaciones porque hay zonas que están totalmente controladas por los grupos criminales y que la economía ya también está corrompida por los grupos criminales. Sin embargo, Claudia Sheinbaum, a pesar de escucharlos, no dijo nada. No dio ni una sola palabra, ni una sola solución. No dio solución al problema del crimen organizado que le denunciaron en su foro a puerta cerrada, en sus foros por la transformación. Esto lo documenta perfectamente la revista, el semanario Proceso. Y bueno amigos, pues esto es todo por el momento. Gracias por su atención. Dios los bendiga a todos hoy, mañana y siempre. Hasta la próxima. Vamos a hacer otra emisión, por supuesto, para hablar de las principales portadas de los periódicos en México. Escuchas a Héctor Rosales en radio. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.